Doremi Cayetano, que ya nos está acompañando aquí en Reporteros MX para hablar de esta situación oriunda del bellísimo estado de Veracruz. Diputada, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues me gustaría que el tema hubiera sido otro, así que no puedo estar totalmente bien, pero bueno, pues con muchos ánimos de que esta discusión se dé no solo en el estado de Veracruz, sino que abre la puerta a que la militancia de nuestro partido Movimiento, que además nos ha costado muchísimo tiempo consolidar, tú lo sabes, somos muy jóvenes y aún con eso hemos militado durante muchos años, muchos de nuestra generación y vemos como inconcebible la parte en la que vemos este tipo de adhesiones o decisiones que parecieran más pragmáticas que pues apegados al ideario de nuestro movimiento. Diputada, publicaste hace poco en tus redes sociales, concretamente, bueno, yo lo vi en TikTok, una reflexión en torno a la incorporación de Miguel Ángel Yunes. Eh, quién mejor que un veracruzano para que le explique al resto de la República quién es Miguel Ángel Yunes, cómo esta familia ha conseguido tanto poder a lo largo de las décadas en Veracruz y cómo inicia toda esta trama de consolidación de poder que ha llevado a varios miembros de la familia Yunes a gobernar partes estratégicas de Veracruz hasta la propia gobernatura. Sí, claro, pues decirles y recordar que, pues lamentablemente Veracruz ha sufrido, pues parece que es el cuerno de la abundancia y ha sufrido por muy malas administraciones y que a pesar de todo el pueblo veracruzano noble y heroico ha dado la oportunidad de volver a regenerarnos, volver a tener un gobierno digno y honesto. Y esto se da, pues, primero tuvimos a Javier Duarte, luego llega el bienio de Yunes y al parecer como que no estaban preparados para perder cuando llega la cuarta transformación a Veracruz, porque cuando el gobierno del exgobernador, el ingeniero Cuitláhuac García llega, pues no están para saberlo ni yo para contarlo, pero hasta las protecciones de Casa Veracruz se habían llevado, de donde estaba el cuerpo de la ayudantía, digamos, de la oficina de gobierno, todo eso estaba arrancado, cables, vaya, destrozado todo. ¿Por qué? Porque se intuye que, bueno, pues esperaban prolongarse por 6 años más con el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, es decir, Miguel Ángel Yunes Márquez, prolongarse y permanecer en el poder, y por eso hubo todo esto. Adicionalmente, ellos ganan con la alianza PAN-PRD en el 2016, este bienio que fue para vida que durante todo este tiempo que nosotros hicimos campaña por el movimiento de transformación, el movimiento de regeneración nacional, pues eran tanto los rojos como los azules, que son primos hermanos literalmente, digamos, todos los yunes son de alguna manera familia, pues ellos nos perseguían o nos impedían que estuviéramos en los lugares públicos. Al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues no solamente le impedían hacer actos públicos, es decir, no prestándole los parques, las plazas, mandando incluso eventos sacados de la manga cuando nosotros estábamos en la convocatoria para las asambleas populares para el licenciado Andrés Manuel. Ellos eran los que principalmente impedían este tipo de organización popular. Pero además, no se nos olvida que justo en la campaña del 2018, Miguel Ángel Yunes Linares, así como es, pues salía a increpar al presidente, al expresidente, y decirle que estaba loco, que se fuera de Veracruz, que nadie lo quería. Evidentemente, con la altura de miras del expresidente Andrés Manuel, pues ni siquiera lo pelaba, pero esos agravios a nuestro movimiento de fondo no los olvidamos. La militancia que de verdad huía, digo, yo vivo en la capital, pero recorrí los 212 municipios de Veracruz y en todos lados era una situación más o menos similar. Pero además de eso, yo me pregunto, y este es otro tema inacabado, él entra por una representación de la oposición, es decir, a sus electores, a los que les prometieron ir en contra del planteamiento de nuestro movimiento, pues también tenían derecho a ser representados y pues hoy no lo están siendo porque hoy no solo parece que está súper de acuerdo con el planteamiento ideológico de nuestro partido movimiento, que hasta una credencial
se sacó. Y bueno, pues nuestro pedimento para con la Comisión de Honestidad y Justicia es que se revise de acuerdo a los documentos básicos su afiliación. No le podemos negar la afiliación, pues Ujú. porque sería negar los derechos Inconstitucional. políticos, ¿sí? Sí. Pero pues ya de acuerdo a nuestros lineamientos, a nuestros estatutos, lo que estamos pidiendo es que se revise para que no demos para adelante su afiliación. Confírmame este dato, por favor, Donini, porque cuando me lo contaron, nos ven en todas las partes de la República Mexicana y Veracruz es uno de los estados que más visita este espacio informativo. La esposa de algún Yunes, desconozco si Yunes Márquez, ¿es actual alcaldesa de algún municipio de Veracruz? Y de Veracruz, Puerto. Ok, la esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez. Así es la alcaldesa de Veracruz, Puerto. Pero además, el otro hermano de Miguel Ángel es mi compañero en la legislatura local. Y él sí afiliado al PAN. Claro, es que lo dejaron perfectamente amarrado, pero eso no es todo. El otro primo de los Yunes, que es Héctor Yunes, también es mi compañero en la Cámara de Diputados local. Y Ahora, ambos, permíteme tantito, para que la gente no se confunda, cuando tú dices compañero, se refiere a compañero diputado, no compañero partidista, digo, para que no, no, no. no, no. Entraron por listas plurinominales de sus partidos. Es decir, Héctor Yunes Landa entra por la lista plurinominal del PRI y el otro hermano, el otro Yunes, entra por la representación plurinominal del PAN. O sea, digamos, somos compañeros de la legislatura, no partidarios, no de la bancada, pero Justo, justo. los dos están ahí y el otro, Miguel Ángel Yunes Márquez, está en el Senado, representando pues la primera minoría de las listas de acción nacional. Y justo a mí me parece esto bien interesante cómo Marco Cortés desnuda sus tratos y dice, es que, ¿cómo nos traicionaron? Nunca pensamos que nos fueran a traicionar, por eso pusimos al hijo y al padre y al todos ahí mismo en la misma lista y a la esposa, eso lo dijo públicamente en el Senado, eh, pues Marco, justamente Marco lo dijo ahí. Entonces, es como se manejan. Nosotros estábamos acostumbrados a ver eso, pero lo que no estamos acostumbrados es que se les reciba como muy platillo de este lado y que es un llamado también a los propios compañeros de nuestro movimiento, como es el caso, con todo respeto, del senador, el presidente de la Cámara, que siempre ha sido muy combativo, Noroña, pues no vemos ese acompañamiento y sobre todo esa reflexión de pues, los agravios que sufrimos aquí en Veracruz por parte de los Yunes. Porque hay varios temas que quiero hablar contigo. En el actual presente, digo, los Yunes ya me quedó claro que son como conejos en Veracruz. No vaya a ser que haya algún otro Yunes que aspire a algún puesto en este año donde en Veracruz hay elecciones, ¿o sí? No, digamos que el que compitió en la gobernatura era otro Yunes. En este 2024 era Pepe Yunes. Digamos, Zorrilla. son de los, exactamente, que son de otra estirpe, pero digamos sí hay como lazos, digo, no me sé pues su árbol genealógico tal cual, pero bueno, pues sí tiene alguna configuración de familiaridad. Me da mucha risa porque hay un comercial de lo que yo llamo como el pan naranja, que son los de MC, que decían el único color sin Yunes, y ellos tenían a Sofía Yunes. Sí, es cierto, Sofía, claro que sí, Sofía Yunes. No, no me digas que también Sofía Yunes también O sea, es sobrina de alguno de ellos. La verdad es que te mentiría si inventara porque no quiero fallar en la relación familiar que tienen, pero es sobrina de alguno de ellos. Ok, diputada Cayetano, cuando ustedes se enteran de que ahora los tienen que llamar a Miguel Ángel Yunes y hasta las 5 de la tarde con 19 minutos de este 25 de febrero, si eres militante de Morena, tienes que llamar militante compañero a Miguel Ángel Yunes Márquez. Cuando se enteraron de esta noticia en Veracruz, ¿cómo cayó en el corazón del morenismo?
Bueno, pues la señora gobernadora, la ingeniera Rocío Nale, también compañera de nuestro movimiento, incluso antes de que nos conformáramos como partido político, pues ha sido muy clara. Yo creo que las personas que somos militantes, simpatizantes del movimiento desde hace muchos años, debemos voltear a ver a nuestros referentes y ella sin duda alguna lo es, más allá de su posición como gobernadora, es su posición como militante preponderante en la organización de un estado como tan importante como Veracruz. Es decir, yo entiendo que todos los estados tienen su importancia. Por ejemplo, Tabasco es el púlpito de la conformación política, sí es cierto, pero la proporción del electorado de Veracruz, por supuesto que debe de reflexionarse pues en una estrategia especial. Y cuando yo veo que su planteamiento es de la digna representación de la militancia, claro que una reflexión dice, ahí es apoyar al movimiento que nos ha dado este espacio y que claro, pues la gente con justa razón, no la que milita, sino la que simpatiza con el movimiento, dice, nada más estaban esperando a que se fuera el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer este tipo de cosas. Y la verdad es que hasta eso celebro que la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, haya dicho que, bueno, tocará a la comisión hacer este análisis y lo que por supuesto no celebro y hago un llamado es, solo mencioné al compañero Noroña, pero también el que pues impulsó esta afiliación, por supuesto que es otro senador y por cierto tabasqueño. Adán Augusto Entonces, López Hernández, sí, sí. sí, por supuesto. Y yo entiendo que aunque es un líder de nuestro movimiento, pero por supuesto que sí pedimos que reflexionen sobre el estado de Veracruz. Entendemos que no lo hayan vivido, pero bueno, pues es como si afiliaran a algún tabasqueño impresentable. Sí, claro, ¿no? Es como si de un día llegara Roberto Madrazo, hola, ¿qué tal? Sí, sí, me queda perfectamente claro. ¿Qué les dice la gente? Han estado caminando últimamente las calles, es año electoral. ¿Qué les ha dicho la gente? No necesariamente el militante de Morena o el simpatizante de Morena. ¿Qué dice el ciudadano de a pie veracruzano sobre esta situación? Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo casi no tengo tiempo libre, pero en mi tiempo libre cuando voy, no sé, al gimnasio, me encuentro compañeros que no tienen nada que ver con el movimiento. Es más, se llevan conmigo porque somos ahí, cargamos fierros juntos. Y me decía uno de ellos, oye, es que yo no le sé a la política, pero yo creo que cometerían un grave error si Yune se queda con ustedes. Dice, yo trabajé en este bienio panista y se hizo gente fea, o sea, gente que, pues sí, a veces hacen cosas que ayudan, pero en realidad son gente fea. Dice, a nosotros que éramos sus trabajadores, ni siquiera nos saludaban, son gente que no es buena, ¿no? Ellos se dedican a hacer negocio. Y me sorprendió mucho y lo doy como referencia en esos términos de que me encontré en el libro, porque son gente que no está, pues para nada metida en el tema ni de política, ni de partido, ni de gobierno, miembros de la sociedad civil. Y por otro lado, también en nuestras reuniones vecinales, pues la gente por supuesto que no lo ve bien. O sea, por un lado estamos postulando hay que eliminar los plurinominales para no tener gente impresentable dentro de las cámaras de diputados, como les comentaba, los dos que entraron por vía plurinominal. Y por otro lado, tenemos pues a esta persona que se ha encargado de hablar terrible de nuestro movimiento. Y por ahí, en el video que viste, que vieron la mayoría, ven cómo hay una parte en la que Miguel Ángel habla de la hoy gobernadora, que además me parece que es violencia política de género, que a lo mejor no la calificaron así, pero claro que es una afrenta que no cometió contra otros, y esa era su bandera, ¿no? Entonces, simplemente por este comportamiento ni siquiera deberíamos estar pensando en la afiliación de un Para, personaje así. para ser muy claro, no hay escenario en esta realidad donde ustedes acepten la incorporación de Miguel Ángel Yunes como morenista. No, la verdad es que en Veracruz la posición es muy clara. La dirigencia del propio Estado ha hecho exhortos, pedimentos. Personas que pertenecen al Comité Ejecutivo Nacional, que son de Veracruz, también hacen el mismo planteamiento, es decir, específicamente el representante de jóvenes, Aarón Enríquez, que es de Veracruz y que, bueno, es hoy el secretario nacional de jóvenes del movimiento. Por supuesto que no vemos un escenario, pero además
yo me también reflexionaba, ya hay muchas personas que en esto pues decían fuera máscaras, porque también tenemos un senador que representa el estado de Veracruz que se ha encargado de decir, no, es que a ver, los compañeros no tienen que hacer esto, los compañeros del movimiento, a ver, si tú eres diputado o tal, no puedes competir para otro, primero termina tu encargo, no chapulines, no esto, no nepotismo, no el otro, y por otro lado, cuando se da este enfrentamiento en la Cámara de Diputados por el tema de Yunes, él calladito. Y nos parece también pues casi una afrenta de lo que pues debe de plantear el movimiento también con sus representantes populares. Un planteamiento político que diga, bueno, o sea, no nos vamos a salir de un movimiento porque eso sería dejárselas muy fácil. No vamos a dejarles el camino libre a los que han destruido a nuestro Estado, a los que nos Sí. han perseguido al movimiento. Diputada Cayetano, para finalizar, ¿esto afectará la intención de voto de Morena en Veracruz? Yo he sido muy reflexiva sobre este tema y por supuesto que daña la credibilidad de nuestro movimiento. Espero que la dirigencia de nuestro movimiento analice a profundidad, a cabalidad, esto que se ha hecho. Es difícil para nosotros como movimiento permitir que esto se lleve a cabo. Sin embargo, lo que también noté es que al unísono, sin que fuera un nado sincronizado, porque hay veces que a lo mejor nos podemos poner de acuerdo de vamos a impulsar este hashtag como AMLO te queremos, no lo sé. Pero ahora, de manera orgánica, yo vi como muchos y muchas compañeras militantes de diferentes equipos, pero del movimiento, cómo escribían ahí en la cuenta de la dirigencia, de la presidenta Luisa María, del propio senador Noroña, en esa foto que sube, oye, aquí te equivocaste, aquí en Veracruz no lo queremos, pero que además en otros estados como Oaxaca, Nuevo León, Sinaloa, han, por supuesto, volteado a ver y dicho, oigan, sí revisen el tema de Veracruz, porque no queremos que en Nuevo León al rato vayan a querer afiliar a Mariana y a Samuel, no queremos que en San Luis vayan a afiliar a tal o en Sonora, en Sinaloa, en Oaxaca. No es, o sea, el movimiento está construido con los vestigios de gente que incluso desaparecieron en otros sexenios. El propio Miguel Ángel Yunes Linares fue conocido como pues persecutor del movimiento antes de que tú y yo naciéramos, el movimiento de izquierda, antes de que siquiera se pensara en llamar como Morena. Entonces, claro que duele mucho históricamente porque los descendientes de esos que desaparecieron subsisten y por supuesto que son de izquierda, son tendientes a la izquierda, aunque no se estén afiliados, pues menos ganas van a dar de afiliarse así. Y nosotros mismos hacemos ese llamado a que toda la militancia del Estado, sin que se les pidiera de manera oficial, estaban acompañando. Entonces, sí es cierto que pudiera afectar en la opinión pública si se llegara a aceptar. Pero también es cierto que hoy, como nunca, la militancia de manera orgánica se ha unido porque vemos como un enemigo en común esa decisión de arriba, digamos. Diputada del bellísimo estado de Veracruz, diputada local Doremi Cayetano, te agradezco muchísimo esta oportunidad para hablar con la audiencia de Reporteros MX y de Sin Máscaras, en donde te podemos encontrar en redes sociales. Pues mi nombre es como las notas musicales, Doremi, Doreni, y bueno, pues así estoy en todas mis redes, Doreni Cayetano, en Facebook, Twitter, ahora X, TikTok, como es muy único, Doreni, ¿sale? Me dio mucho gusto platicar con todas y todos ustedes. Muchas gracias por la invitación y por reflexionar sobre un estado tan importante como Veracruz. Eso es todo. Viva el heroico 3 veces Veracruz. Muchas gracias, diputada. También un abrazo y en contacto. Nos vemos pronto. Es la diputada local.